Mujica, el gobierno actual decidió volver a las pautas salariales de 2015. Esto para el PCNT significa un avance porque ha luchado por esto, ha pedido en los últimos días mejorar esas pautas salariales. Sin embargo, desde el sector empresarial se ha cuestionado. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿El país está en condiciones? ¿Está bien? Lo que pasa es que uno y otro estamos en un momento que nos cuesta somáticamente aceptarlo, por más que intelectualmente sobran argumentos. Venimos de 10 años de expansión de la economía y estamos asistiendo a un proceso en que la perspectiva de crecimiento está detenida y naturalmente esto nos ha movido culturalmente el piso a todos. Por otro lado, creo que los efectos negativos se multiplicaron porque entramos en una especie colectiva como sociedad, está brava la cosa, está difícil, y nos achicamos más que lo que nos mandataba la realidad. Es decir, las señales psicológicas que hemos estado dando en este tiempo no son favorables a la expansión, al optimismo, sino más bien que son favorables a lo otro. Y creo que esto aumentó un fenómeno que era objetivo. Si los dos vecinos están resfriados, Sí, claro. con gravedad, nosotros que somos un frágil cristal, como decía Ponsonby, entre los dos, tenemos que sentirlo. Y esto me parece que es inevitable. Todavía creo que sacamos ventaja porque estamos mejor que los vecinos. Sí. Los vecinos están en decrecimiento, con problemas negativos de crecimiento de la economía. Y Brasil está sumido en una incertidumbre muy importante. Apuesto que aquellos que miran de lejos a Brasil potencia, van a esperar que Brasil tenga nuevas elecciones antes de tomar decisiones definitivas. Lo que quiere decir que la situación de Brasil va a estar complicada tal vez 2 o 3 años más. Hasta las elecciones. Sí. Pepe, ¿has hablado con Lula? Sí, he hablado con Lula y he hablado con otros. Y es una situación francamente comprometida porque no es de que sacan a Dilma, es que tienen un parlamento que está cuestionado y como está cuestionado no se anima ese parlamento a propiciar lo que habría que hacer. Lo que habría que hacer una elección rápida global. Convocar elecciones. Sí, porque esto lo único que lo puede restañar es el voto masivo de la gente que barra y ponga algo nuevo. El favorito es Lula, ¿no? En las encuestas. El favorito es Lula, pero Brasil tiene un sistema diabólico. Hay 30 y pico de partidos. Claro. Hay un montón de partidos estaduales. Con esta constitución, hacer una mayoría significa que hay que negociar con muchos de esos partidos. ¿Y qué es negociar? Haceme este puente, haceme esta carretera, apoyame para las elecciones municipales. Entonces ese parlamento parece una bolsa de valores, no un parlamento. Y en esas condiciones no es fácil remontar la situación política para cualquiera. Para cualquiera. Por eso Brasil hubiera precisado un cambio constitucional que
que creara condiciones para 4, 5, 6 expresiones políticas importantes, pero gobernar con 30... ¿El diferencial de Uruguay está en la clase política? El diferencial es una herencia histórica, es el resultado de lo que hicieron nuestros bisabuelos, que en el marco de ciertas coyunturas el imperio inglés no nos trató tan mal como lo que vino después, lo cual no quiere decir que hubiera sido generoso, pero por lo menos era estable y lleno de certidumbre. Claro. Eso le permitió al Uruguay, en cierta medida, una especie de hijo bastardo del imperio inglés, vivir un tiempo de transformaciones importantes, como hizo el tiempo de Valle, que no es solo don José Valle Ordóñez, es su tiempo, que legaron un montón de cosas cuyas consecuencias llegan hasta hoy. Una transformación cultural, un sistema político, un país que tiene problemas, pero que carga con una herencia que fue importante, cuyas consecuencias llegan hasta hoy. Eso no lo tuvieron otros países. Irigoyen en la Argentina lo abortaron. Era una especie de homólogo del pensamiento de Valle en su tiempo, pero le pusieron la pata arriba, lo deshicieron, y lo que vino después estaba muy distante. Getúlio Vargas se suicidó. Cosa curiosa, hasta el día de hoy en San Pablo no hay una rúa que se llame Getúlio Vargas, mientras que en el resto de los estados de Brasil existe una rúa importante que se llama Getúlio Vargas. Hasta hoy San Pablo no lo ha perdonado. Sí. Si hago estas reminiscencias históricas, es que el hoy nunca se puede explicar a cabalidad si uno no tiene una idea de las raíces de la historia. Las transformaciones que se hicieron acá en este país. Acá se abolió la pena de muerte por 1907. Aquí se le dio el divorcio a la mujer por su sola voluntad, creo que por 1912. Aquí se nacionalizó la generación eléctrica por 1911. Yo que sé, existe una cantidad de conquistas sociales. Acá don José Valle Ordóñez, que fundó casi toda la facultad de ciencia, dijo cosas como esta: vayan a buscar el mejor agrónomo que puedan encontrar en el mundo. Y trajeron a un prusiano y fundaron la facultad de agronomía. Vayan a buscar el mejor veterinario para fundar la facultad de veterinaria. Es decir, el Uruguay importaba hombres de ciencia para crear su capítulo universitario. Eso después va a tener repercusiones 50, 100 años después. Nosotros heredamos eso. No quiere decir que todo haya sido perfecto, ni que haya sido un paraíso, ni nada por el estilo. Pero un poco orgullosamente por 1950 decíamos, como el Uruguay no hay. Uruguay era la Suiza de América. Estaba mal, porque eso nos estaba llenando de una creencia estúpida de que no éramos América Latina. Después terminó la siesta, cambió las correlaciones del mundo y empezamos a ser América Latina, a tomar conciencia. Y padecimos todos los padecimientos crónicos de América Latina, porque no se puede escapar del interland en el que uno vive. Pero eso opera, eso ha estado. Entonces el Uruguay tiene un sistema político que discrepamos, que tenemos diferencias, pero tiene partidos estables, bastante estables. Si comparamos con el resto de América Latina, terriblemente estable, opresivamente estable. Hay reactivación, disminuye el desempleo, el ingreso de los hogares
aumentó algo, también, digamos, si es poco. Es que yo creo... Y lo mismo con la inflación, ¿verdad? Yo creo que el derrotismo psicológico ha sido superior a la realidad de lo que marca el devenir de la propia sociedad. Lo que pasa es que veníamos creciendo a 4 o 5% en términos promedio, vamos a crecer un punto y medio, y nos parece, ¡ay, qué horrible! Ya nos olvidamos que tuvimos décadas creciendo o estancados. Sí. Pero bueno, creo que hay parte de eso. Una de las... Diría, temperatura real y percepción de la temperatura. Hay un problema de ese tipo. Hoy en día. Yo creo que ha habido un error de nosotros, de quienes estamos en el gobierno, también anduvimos asustando a la gente, con algunas gestualidades inútiles que nos las podíamos haber ahorrado. Pero bueno, ya está. Recuerdo yo algunas expresiones. Los gobernantes tienen que gobernar la realidad, pero tienen que influir sobre la esperanza y sobre los sueños. Porque la realidad es lo que es, pero los seres humanos necesitamos horizonte y sueños, vamos a ver. Presidente, uno de sus objetivos en el gobierno fue mejorar la distribución del ingreso. Usted siempre lo tuvo como bandera. Sí. Actualmente, ¿cómo cree que el gobierno está manejando la distribución del ingreso? ¿Ha mejorado? ¿Se ha mantenido? No, yo creo que ahora la batalla es por mantener que no retroceda lo que hemos logrado. Por eso la decisión del presidente me parece inteligente. No vamos a avanzar, pero nos vamos a tratar de mantener. Es como si dijera eso. ¿La decisión usted se refiere a la de las pautas salariales? Claro, claro. La cosa no da para hacer milagros. Claro, sí. Y la frazada es corta. Pero aún así vamos a tratar de dar batalla por sostener lo que hemos conquistado, no retroceder. Y me parece, ese mensaje me parece importante. Me parece importante por lo que pasó en la historia del Uruguay. La historia de un país se puede escribir desde el punto de vista militar, las batallas, lo que pasó. Se puede escribir la historia política, los gobiernos, lo que trajeron. Se puede escribir desde el punto de vista de las ideas. Pero habría que escribir la historia paralela, la historia del salario, la historia del poder adquisitivo del salario. Porque si bien el salario no es lo único que distribuye, es la cosa más importante de la distribución en una sociedad. ¿Y qué pasó con el salario? Pasó que con la dictadura cayó más del 40% el poder adquisitivo del salario. Nos comimos la dictadura, y la dictadura, del punto de vista del poder adquisitivo de la gente, lo trajo al piso. El primer gobierno de Sanguinetti, post dictadura, como salíamos en primavera democrática, el Uruguay era puro diálogo, estábamos todos contentos. Se reflotaron los consejos de salario y el salario en 3 años subió el 30%. Pero después vino la década neoliberal, bien firme, con el experimento de Menem enfrente y acá enamorados de ese experimento. Entonces la economía creció a lo largo de toda la década del 90, pero el salario creció apenas el 3%. Estoy hablando en valores constantes y en poder adquisitivo, que es lo que cuenta. Y ese 3% se perdió cuando viene la crisis del 2002. Quiere decir que en la crisis del 2002 volvimos a quedar como estábamos con la dictadura. ¿Qué pasó después?
hay que ver lo que se multiplicó el poder adquisitivo del salario. Se multiplicó terriblemente, aumentó en estos años. No tanto como para equiparar lo que perdimos con la dictadura, todavía. Todavía no hemos llegado al poder adquisitivo de 1972 en el valor de los salarios. Y hay que tener la honradez intelectual de decírselo como un trabucazo al Uruguay. A pesar de estos 10 años de bonanza, a pesar de los consejos de salario, a pesar de que nos acusan de haber despilfarrado, a pesar de todo eso, todavía no hemos podido equiparar lo que le arrancó la dictadura al pueblo uruguayo en materia de salario. ¿Qué te parece? Si habrá que seguir luchando. ¿Y qué hace falta para eso? Pero recordemos que teníamos que en el 2004, 2005 el Uruguay tenía casi 200.000 personas. Muy comprometidas. Y teníamos un 38-39% de la población abajo de la línea de pobreza. Cuando yo bajé del gobierno era 10. Y la indigencia en 1900, cuando Tabaré subió, en el primer gobierno había casi un 5% de indigente y hoy hay 0,5% de indigente. Es una vergüenza todavía, en el Uruguay no tendría que haber ni uno indigente. Pero eso no cayó del cielo, porque acá hay como una aventura que dice, no, al viento de cola, porque estaba China y las materias primas valían y se vendían. Así, fue así. No, hermanito, a lo largo de la década del 90 la economía creció y creció bien y a su vez aumentó la desocupación y el poder adquisitivo del salario no se dio. Quiere decir que si no hay voluntad política de los gobiernos, no esperemos que la economía por sí sola resuelva los problemas. Y esta es parte del lío, porque cuando uno reparte, ¿qué pasó? Por ejemplo, en la riqueza global del país, el salario tenía una participación de todo el PBI que andaba por el 26%. Cuando yo bajé del gobierno, en un PBI que había crecido exponencialmente, de todas maneras la masa salarial era casi el 34%. Quiere decir que no solo hubo aumento, no, aumentó la distribución. Y mejoró la distribución. Lo suficiente no. Lo suficiente no. No hay que andar disimulando. Todavía no alcanzamos lo que perdimos con la dictadura. Pero bueno. Entonces, con ese cuadro, porque en definitiva, como decía Quijano, gobernar es elegir soluciones que favorecen a uno y perjudican a otro. Si distribuyo más es porque le estoy metiendo la mano al capital un poco en el bolsillo para que distribuya más. ¿Le hago mal al capital? En el fondo no le hago mal. Contribuye a contrarrestar su peor veneno. Y su peor veneno es que genera más de lo que reparte y al matar el poder adquisitivo de la gente, tiende a detenerse la economía. En estos años, la expansión de la economía tuvo que ver con la política exterior, con la tonificación del mercado exterior. Pero colaboró enormemente la política de reparto que internamente multiplicó el poder adquisitivo del pueblo uruguayo. Y eso le dio varias vueltas de rosca. O esos autitos chinos que se compraron y la masa de motos cayeron por generación espontánea. No, eso es multiplicación del poder adquisitivo de la gente, que a su vez tonificó la economía. Entonces, bueno, la causa más grave después de los trabajos de Piqué, yo creo que no se puede discutir más esto. Una de las causas que está congelando el crecimiento de la economía en el mundo
es la brutal concentración de la riqueza. Porque la tasa de interés que tiene el capital está superando la tasa de crecimiento de la economía. Todo esto a nivel del mundo. Es decir, la economía no crece más porque se concentra demasiado, porque se reparte mal. Este es el problema contemporáneo más grave que tenemos. Y Piqué no es de izquierda, ni es marxista, ni nada por el estilo. Y sueña y dice, hay que poner un impuesto mundial a la super, etcétera, etcétera. Pero él mismo dice, es utopía. Bueno, el Uruguay no está ajeno a eso. No está ajeno. Ahora, en esta coyuntura, y acá vienen los líos, incluso desde el punto de vista de los tironeos dentro del propio gobierno. Sí, la interna. Hay gente que plantea que hay que cobrarle más al capital para distribuir más. Y el gobierno no quiere. ¿Por qué es reaccionario el gobierno? No es. Es que el gobierno necesita que exista inversión. Y no existe cosa más cobarde que el dinero. Y si tú lo apretas por este lado, dice no invierto, me voy para el otro lado. Sí. Y no invierto. Y estamos en esa contradicción. Quienes reclaman de que el capital tendría que ser, habría que grabarlo más, sí. Creo que teóricamente tienen muchísima razón. Pero desde el punto de vista de la praxis política, si les meto la mano en el bolsillo demasiado, que buenas ganas tendría, se me rajan. ¿Usted está conforme con esta reforma impositiva que se ha aprobado? Yo nunca estoy conforme con nada. No estoy conforme porque me voy a morir. Nací para morirme, ¿cómo voy a estar conforme? Y la vida es hermosa. La reforma inicial era bastante, digamos, perjudicial, sí, para el trabajador, porque en realidad estaba agravando un poco más a los salarios que eran bajos. Después hubo una negociación entre, el MPP, la Asamblea Uruguay, los distintos sectores, y se llegó a un acuerdo de elevar el piso. Ahí está. ¿Pero está conforme con lo que se llegó? ¿Usted piensa que puede ser un poquito más arriba el piso? Sí, con el diario del lunes se puede hacer siempre las cosas mejor, sí. Pero maravilla no va a haber. Maravilla no hay, un poco más, poco menos, que son 40, 50 millones más o menos de acá, en fin. Porque está la presión, está por un lado la presión eventual de la inflación, sí, que ahora parece congelarse porque el dólar anda medio con diarrea, viene para atrás. Y estamos en un mundo que es muy perverso. Hay una cosa que se llama reserva. Sí. En realidad habría que llamarle reservas bobas. A ver cómo es eso. Porque no se pueden utilizar. Bueno. ¿Y por qué no se pueden utilizar? Uno piensa, cualquiera tiene un pesito de reserva en la casa o en el banco para hacer frente a los imprevistos, a los accidentes, ¿verdad? Bueno, pero nosotros no podemos. ¿Por qué no podemos? No podemos porque esa reserva tiene un destino, hacer frente a la timba monetaria. El dólar sube o el dólar baja y esas oscilaciones especulativas te pueden descalabrar toda la economía. Entonces, el Banco Central actúa como un amortiguador, utiliza la reserva de pronto para vender dólares o de pronto para comprar dólares y amortiguarle esas oscilaciones. Por eso le digo que las reservas son bobas, están ahí, pero no se pueden usar. Pero Pepe, antes de tu gobierno esas reservas casi eran inexistentes. Después de tu gobierno quedaron cerca de 20.000 millones de dólares en las reservas. Sí. ¿Cómo hacían antes y por qué ahora no? Nuestro gobierno tuvo un defecto. Deliberado, consciente. El defecto es que propició la inversión del Estado, las empresas públicas. en todos lados.
Entre el año 12 y el año 14 se invirtieron en Uruguay alrededor de 80.000 pesos del 2014, es decir, para darle valor constante. Cuando antes no se llegaba a 30.000 pesos, del 2014. Hay un salto de inversión en todo ese tiempo, tanto en inversión privada como en inversión pública. Pero fue muy fuerte en el campo de la inversión en las empresas públicas. El Uruguay, que históricamente tenía una tasa de 12-13% del PBI de inversión, llegó a 22% del PBI en materia de inversión. Y claro, nos pasamos de la raya. ¿Y por qué nos pasamos de la raya? Nos pasamos de la raya porque acá hay una manera de interpretar el país. Las empresas públicas son la cenicienta del Uruguay en materia de inversión, porque siempre hay plata para tapar este agujero, el otro, pero no para dejarlas invertir en las empresas públicas. Y yo considero que históricamente es una manera de liquidarlas. Si las empresas públicas hoy no pelean, si Antel no hace el cableado que hacía, ¿quién lo iba a hacer? El Slim. Y después que hiciera el clavado, sacátela. Ahora, esa fortuna está enterrada ahí y el Uruguay no tiene chance de hacer otro cableado porque no cierran los números. Ahora tendrás que pagarlo, pero sacátelo encima. Esto fue políticamente deliberado. Porque si no le abríamos el grifo a la inversión, ANCAP, si ANCAP le hubieran reconocido lo que le reconocieron ahora le reconocen los gastos de distribución, los gastos de las estaciones. Ahora se reconocen. Y durante 4 años no se reconocieron. Y si no hubiera hecho la refinería, y si le hubieran reconocido los gastos de inversión, y dejaba 500, 600 millones de dólares de ganancia. Pero teórico, porque si no hacíamos la planta desulfurizadora, tendríamos que estar importando combustible refinado y pagando seguro de paro en la planta de La Teja, porque estábamos quedando obsoletos, porque la tuvimos que haber hecho 6, 7, 8 años antes. Que se podía haber hecho mejor, más barato, capaz que sí. Capaz que sí. Todo eso es discutible. Pero lo teníamos que haber hecho una década antes y no cuando lo hicimos. ¿Y por qué no lo hicimos? Y porque no era rentable. Y con el negocio de que no es rentable, estábamos ahorcando a las empresas públicas. Esta es una manera de ver. El Uruguay es un país muy pequeño, terriblemente pequeño. Las empresas públicas que tienen son mastodontes para las dimensiones del Uruguay. Algún capital. El Uruguay es un país que no es rico, hay riquillos, como decía Damiani. Sí. ¿Se puede concebir que haya capital uruguayo que compre ANCAP o que compre UTE? No seas malo, lo van a comprar multinacionales. Capaz que son más eficientes, sí, capaz que tienen algunos empleados menos. Sí, pero el argumento del de Brum, 1920. Sí, van a estar mejor administrados, pero la plata se va para afuera. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, acá hay una batalla, porque hay varias maneras de privatizar, y una dejarlas podrir envejecidas, sin invertir un mango y después las tengo que rematar, porque son un clavo remachado. Y bueno, nosotros estamos peleados con esa concesión. ¿Por qué? ¿Porque somos estatistas? No, yo soy casi anarco como para ser estatista. No soy estatista. Pero políticamente me ubico en el Uruguay. Esas empresas o son del Estado o son de multinacionales. Sí. No van a ser de uruguayos. Entonces, acá hay hasta una cuestión de soberanía. No.
Y creo que algún día las podremos mejorar si cambiamos el derecho público, pero esa es otra discusión. Sí. Esa es otra discusión. No le achaquemos a las empresas del Estado los que son defectos políticos construidos por nosotros. Esa es una cuestión programática pendiente. Pero yo no estoy para tirar el niño con el agua de la bañera. Por eso la política de inversión. Y ahora tenemos que gritar porque hay que pagar, seguro. Pero si no hubiera estado invertido, nos gastamos. La contracara de esto es Menem. Menem levantó la literatura. No, vamos a ser primer mundo. Vamos a sacarnos las cuentas, la deuda externa. Vamos a vender todo y con eso pagamos lo que debemos y ya no tenemos que pagar más intereses. Y quedamos con la cancha limpia y vamos a trabajar con costo. Mirá la historia de la Argentina. No, nosotros tenemos que aprender de los errores de otros también. Por suerte pudimos salvar a las empresas públicas cuando vino esa avalancha en la década del 90 que querían vender todo. Y defender esto no es decir que estén perfectas y que sean una maravilla y esto y el otro. No, tenemos cuenta pendiente que ajustar. Pero si las perdemos, estamos fritos. Y una de las formas caborteras de crear las condiciones para venderla es que no inviertan. Porque se transforman en un montón de fierros viejos, de procesos obsoletos que son clavos. O sea, no pasó con el pueblo de Minas. Hace 30 años que teníamos que haber cambiado. Lo que decía Mauricio, lo de AFE. Claro. ¿Para quién trabajamos? ¿Para los camioneros? Nos ha perdido.